Ahora vamos a ver la rotación. Primero lo vamos a ver a modo de ejemplo, observando una rotación en GeoGebra y después nos vamos a la pizarra para escribir la notación, ¿ya? Miren, primero vamos a dibujar una figura, ¿ya? Lo voy a hacer con cada uno de los puntos para que podamos observar eh, ya cómo se puede hacer la rotación, ¿sí? De hecho, lo vamos a unir por segmentos, no vamos a hacer la figura eh, utilizando la opción de figura dentro de GeoGebra, ¿sí? Para hacer una rotación yo necesito una figura, voy a necesitar un centro de rotación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el centro de rotación va a estar ubicado acá y un ángulo. Ya vamos a ocupar, vamos a hacer una rotación de 90 grados. Ya podría ser cualquiera en realidad, no, acá no hay mucha ciencia en eso porque estamos ocupando un programa. ¿Ya? Para la rotación entonces vamos a hacer la rotación del punto A con respecto al centro D en este caso y vamos a rotar. Vamos a aprovechar de ocupar esta en sentido antihorario 45 grados. Cuando hablamos en sentido de horario, que es hacia el lado de acá, vamos a hablar cuando el ángulo sea negativo. Ya vamos a hablar del sentido negativo, ¿sí? Es cuando la amplitud del ángulo es negativa. Y en sentido antihorario, es decir, hacia acá, es cuando es positivo. ¿Ya? Tengo acá. Entonces, este punto que está acá, roto a la A', ¿cierto? A' es la imagen del punto A. Hacemos exactamente lo mismo con B. ¿Ya? Tomo B, el centro de rotación y lo mismo 45 grados. Y me va a quedar acá. Y el punto C, exactamente lo mismo. El punto C, el centro y el ángulo. ¿Sí? Y estaría ubicado acá. Y si yo uno cada uno de sus eh, lados, uno de los puntos, ¿sí? Voy a formar este triángulo que sigue manteniendo la forma, ¿sí? El tamaño, son congruentes. Acá está el ángulo de 90 grados, ahora está acá el ángulo de 90 grados, ¿sí? Hubo un movimiento, una rotación. ¿Cuáles son las características de la rotación? Una de las características de la rotación quiere decir que, por ejemplo, la distancia que hay desde el punto A al centro de rotación es la misma que la imagen del punto A al centro de rotación. Tiene que ser la misma distancia. Si nosotros nos damos cuenta, en ambos casos es 3,61, ¿cierto? 3,61 aproximadamente. Uy, se me descontroló esto. Y así si comprobamos en todos los casos, podemos ver que si lo probamos en el punto B, por ejemplo, la distancia que hay del punto B al punto D es 5 y del punto de su imagen B' al punto D también es 5. Y si lo hacemos desde el punto C a D es 2,24 y acá sería exactamente lo mismo. ¿No? Se dan cuenta que en todos los casos eh, la distancia es la misma, ¿sí? Eso es una de las características que se tiene cuando existe una rotación. La otra característica importante de la rotación es que si yo veo cuál es la amplitud que hay del ángulo C de C', ya veo la amplitud de este ángulo, vamos a ver acá, C de C' tendría que ser ¿cuánto? ¿Creen ustedes? 45 grados, lo mismo 45 que se hicieron en un comienzo, ¿sí? En la rotación. Ya, ahora vamos a escribir esto, vamos a escribirlo en bonito, ya para que ustedes puedan tomar los apuntes. Pero esta es la idea de la rotación. Ahora vamos a estar en la pizarra, ya vamos a tener que la transformación isométrica que asocia un punto C a otro C', tal que la distancia de O a C' equivale a la distancia entre O y C, lo que vimos acá. La distancia, en este caso no es O
es D, ya acá le vamos a poner O, ¿ya? Entonces vamos a tener que la distancia que hay de C a O es la misma distancia que de C' a O, ¿sí? Lo vimos en los ejemplos, ¿sí? En este caso sería, cambiamos por O acá, ¿ya? Sería 2.24 cada uno, ¿sí? Y además la medida del ángulo C o C' es el ángulo alfa, en este caso sería 45 grados, ¿sí? Para poder escribir una rotación, la simbología de rotación es una letra R mayúscula, ¿ya? Donde por un lado escribo el centro de rotación, ¿ya? O es el centro de rotación, coma alfa, ¿ya? Que es el ángulo de rotación. ¿Sí? Ahora vamos a tratar de ver qué ocurre en el caso de la rotación en el plano cartesiano cuando el centro está en el origen, ¿sí? Entonces, ahí voy a, pero antes de ver eso, se me había olvidado comentarles que algo que les grabé anteriormente, ¿sí? Es que cuando el ángulo alfa es mayor que cero, estamos hablando de, decimos que el ángulo es 30 grados, 40 grados, ya cualquier valor que sea mayor que cero, ¿sí? Vamos a decir que la rotación tiene un sentido positivo, ya el sentido de la población, perdón, de la rotación es positivo y la rotación va a ser entonces en sentido antihorario. Cuando hablamos antihorario es que, si no, recuerden, si nosotros tenemos ahí un reloj, ¿cierto? Acá están las 12, las 3, ya, el reloj se mueve hacia allá. Entonces, cuando hablamos de antihorario, se mueve hacia el otro lado, ¿sí? La rotación, por ejemplo, de C se movió hacia allá, si ustedes se dan cuenta, ¿ya? En cambio, cuando el ángulo es menor que cero, es decir, cuando encontramos ángulos, por ejemplo, menos 30 grados, ¿ya? Y esos ángulos se pueden convertir en ángulos positivos, ¿ya? En este caso vamos a decir que el sentido es negativo y la rotación entonces se hace en sentido negativo o también se habla que es horario, en sentido horario, ¿ya? En sentido negativo o en sentido horario, entonces en este caso sería hacia acá, o sea, se tendría que mover el punto hacia este lado que está acá. Eso. Cuando nosotros, bueno, como vimos acá, para hacer la rotación de un polígono, basta que se vayan rotando cada uno de los vértices y después se unan. Ahora vamos a ver la rotación en el plano cartesiano, pero utilizando GeoGebra. Ya, mira, ahora estamos utilizando GeoGebra y quiero que vayan observando para que vayan viendo qué pasó. Por ejemplo, vamos a tomar el punto 3,4. ¿Sí? De hecho, vamos a anotar y vamos a hacer que, bueno, la etiqueta esté visible. A ver, déjame ver un poquito. Ya. Y vamos a hacer una rotación con respecto al origen. Recordemos que el origen es el punto 0,0. ¿Sí? La primera rotación que vamos a hacer es una rotación de 90 grados y van a ver qué es lo que ocurre. Vamos a hacer una rotación, vamos a tomar el punto A, vamos a rotarlo con respecto al punto B, que es el origen, y vamos a hacer una rotación de 90 grados en sentido antihorario. Y miren lo que pasa. Ya vamos a anotar acá para que lo podamos observar con mayor claridad. El punto A está ubicado en el punto 3,4, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Después de haber hecho una rotación del punto A, perdón, después de haber hecho una rotación con centro O, coma, 90 grados, me voy corriendo, me cuesta un poquito escribir acá, queda en el punto
menos 4, coma 3. Ya queda en el punto menos 4, coma 3. ¿Sí? Ahora veamos qué ocurre si yo hago una rotación ya de este mismo punto, del punto A, pero vamos a hacer una rotación de 180 grados. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una rotación del punto A con respecto al origen, pero de 180 grados. ¿Dónde queda? Queda acá, ¿cierto? Es decir, queda en el punto menos 3, menos 4. Observen lo que tengo acá y lo que tengo acá. Ahora veamos una rotación, pero de 270 grados. Ya, entonces vamos a hacer la rotación del punto A, ¿ya?, con respecto al origen, al punto 0,0, pero de 270 grados. Y va a quedar acá, ya que es el punto 4, menos, perdón, me equivoqué, corremos, es el punto, perdón, sí, era el punto 4, menos 3, ¿sí? ¿Se fijan que hay cierta particularidad? Y si yo hiciera una rotación de 360 grados, ¿qué me quedaría? Exacto. Si yo hago una rotación del punto A con respecto al origen de 360 grados, volvería al mismo punto, es decir, al punto 3,4. Ahora vamos a volver a la pizarra para ir estudiando un poquito de esto y tratar de hacer una tablita que nos va a permitir y nos va a ahorrar harto tiempo. Ya, miren, observemos acá. Yo tenía el punto A, ¿ya? Vamos a tener un punto, ¿ya? Yo tengo el punto A, ¿ya? Le apliqué una rotación con centro en el origen, ¿ya? Varias rotaciones, entonces vamos a poner alfa, ¿ya? Acá vamos a poner los valores de alfa de este punto que tenía acá, 3,4, ¿sí? Vamos a hacer después el paralelo para hacerlo en forma general, ¿ya? Con la misma rotación de centro en el origen, esto es importante que siempre sea con centro en el origen, ángulo alfa de x, y, ¿sí? Entonces, cuando yo apliqué una rotación de 90 grados, ¿ya?, llegué al punto menos 4,3. Es decir, yo estaba en el punto x, y al aplicar la rotación quedó en el punto menos y, x. ¿Se dan cuenta que el y pasó hacia adelante en negativo? Veamos ahora. Si yo cuando apliqué a este x, y una rotación de 180 grados, ¿ya?, es decir, este punto yo apliqué una traslación de 180 grados, quedé en el punto menos 3, menos 4, que en términos generales sería el x pasa adelante, menos x, y el y pasa hacia atrás y mantiene el signo. Cuando yo paso adelante, cambio signo. Cuando me muevo hacia atrás, mantengo el signo, menos y. ¿Sí? Recordemos acá, entonces tengo menos 4, menos 3. Después apliqué una rotación de 270 grados, es decir, a este punto A le apliqué una rotación de
270 grados, ¿cierto? Que es como, como 180 más 90, ¿sí? Y queda en el punto menos 4, perdón, me equivoqué, ahí estamos, en 4, menos 3, ¿cierto? 4, menos 3. Es decir, el menos 4 pasa adelante, cambia signo y el menos 3 pasa atrás y no cambia. Entonces acá me quedaría el menos i pasa adelante, cambia signo, ahí positivo, coma, el menos x pasa atrás y queda como menos x. Y finalmente hice una rotación de 360 grados, que es volver al origen, es dar la vuelta completita. Y llegué al mismo punto, 3,4, que en este caso sería el menos x pasa hacia adelante, x, y el y pasa atrás, que volví al origen. ¿Se dan cuenta? Entonces así yo puedo construir esta tablita y a partir de ahí puedo ir interpretando y ir aprendiendo cómo me van a quedar las distintas rotaciones. Después vamos a ver ejemplos de eso. Eso es rotación.